Evangelio de hoy, lunes, 24 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte. Y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿De qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: Generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: Desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: ¿Si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: Creo, pero ayuda mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver. De modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: Esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, el evangelista Marcos nos relata una escena un tanto particular, en la que pone la mirada en Jesús. Nos encontramos en la bajada del monte Tabor. Allí, Jesús se ha transfigurado ante 3 de sus discípulos más cercanos. El monte tiene una simbología concreta que viene a expresar la presencia de Dios, donde Dios se revela y un lugar concreto de oración, diálogo con el Hacedor. Jesús ha entrado en comunión con Dios a través de esa oración. No deberíamos de perder de vista que en la oración se van a ir intercambiando palabras hacia aquel que nos dirigimos, y que el gran misterio de la Navidad que celebramos hace un tiempo, Jesús se revela como palabra hecha carne. La palabra es la vida de los hombres si lo recibimos. Al bajar del monte, se van topando con realidades concretas. Los fariseos discuten con los discípulos, precisamente aquellos que no aceptan a Jesús como Mesías de Dios. Es decir, no quieren aceptar al que es palabra. Por ello, hay una discusión. Acto seguido hay un joven mudo, incapaz de pronunciar palabras, para introducirnos en un diálogo entre Jesús y el padre del muchacho endemoniado, posiblemente como un camino de fe capaz de reconocer a Jesús como Salvador. El padre del muchacho está en un proceso de búsqueda de luz en su vida, ante una situación que desborda por completo su realidad existencial. No sé lo que voy a hacer. Y, en ese momento aparece un horizonte de luz en su vida. Se presenta Jesús transfigurado. Por eso le ruega que tenga piedad. Y de una forma raquítica le insinúa que si puede hacer algo. Jesús entra en acción para poner a prueba la fe de este hombre. Si puedo, basta con que tengas fe. De este modo, el Padre comprende la limitación humana y la debilidad de la fe.
cuando nos vamos encontrando los obstáculos en lo ordinario de la vida. Ahora, se hace más honda y profunda la fe del Padre, que se manifiesta como un grito. Soy consciente de que creo, pero en más de una ocasión me desborda la vida con sus contrariedades. Ayúdame. Oración de súplica, que sale de la pureza del corazón de este Padre desesperado. Ayúdame, tú que eres la resurrección y la vida. Así sucede el milagro. Ahora Jesús actúa. Se acerca al muchacho y lo levantó o lo transfiguró. Mediante la fuerza del Espíritu Santo, fue capaz de generar en el muchacho algo que antes no podía pronunciar. Palabra. Así, en privado, va a explicar Jesús el milagro, oración, relación de intimidad con aquel que nos ama para cambiar nuestra vida. Abrazar la fe en un Dios que nos ama, y dibuja un horizonte nuevo cada día con su palabra. La fe es una de las virtudes más importantes en la vida de cristiano. Es la capacidad de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas o el sufrimiento parece abrumador. La fe no es solo una creencia intelectual, sino una entrega total a la voluntad de Dios. San Pablo, en su carta a los Hebreos, nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11, versículo 1. Esto nos recuerda que, aunque no siempre entendemos el propósito de lo que vivimos, confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En el Evangelio, cuando Jesús dice, todo es posible para el que tiene fe, nos muestra que la fe no se refiere solo a una creencia general en Dios, sino a la capacidad de confiar plenamente en Él, sin importar lo que los ojos humanos puedan ver. La fe verdadera no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la certeza de que Dios es el único que puede obrar milagros en nuestras vidas. En el contexto de este pasaje, vemos que la oración juega un papel fundamental en la vida del creyente. Jesús, después de sanar al niño, les explica a sus discípulos que este tipo de demonios solo puede ser expulsado mediante la oración. Esta declaración resalta un aspecto esencial de la vida cristiana. La oración es indispensable para mantener y fortalecer nuestra fe. No se trata de rezar como una rutina, sino de mantener una relación íntima con Dios, de confiarle en nuestras preocupaciones y de buscar su voluntad en todo momento. La oración tiene poder de transformar nuestro corazón, de ayudarnos a ver más allá de las dificultades inmediatas, y de poner nuestra confianza en las promesas de Dios. San Agustín dijo que la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Es en la oración donde encontramos consuelo, donde nuestra fe es alimentada, y donde experimentamos la paz que solo Dios puede dar. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la oración es la elevación del alma hacia Dios, y que debe ser una respuesta al amor que Dios nos tiene. A través de la oración, nos acercamos a Él con humildad, reconociendo que sin su ayuda, nada podemos hacer. La oración no solo es un acto de súplica, sino también de alabanza, de acción de gracias y de intercesión por los demás. Es importante reconocer que la fe en nuestras vidas no siempre es sencilla. El padre que aparece en este Evangelio, al ver que sus esfuerzos anteriores no dieron resultado, se encuentra atrapado entre la fe y la duda. Su exclamación, creo, pero ayuda a mi falta de fe, Marcos 9, versículo 24. Es una de las más profundas expresiones de la condición humana frente a Dios. Esta oración sincera nos recuerda que nuestra fe no siempre es perfecta ni inquebrantable. El Papa Francisco, en varias de sus homilías, ha hablado sobre la fe como un camino en el que no estamos exentos de luchar con las dudas. Él ha señalado que la fe no es la ausencia de la duda, sino la capacidad de confiar en Dios a pesar de ella. La lucha con la duda es un proceso común en la vida de creyente. El hecho de que el Padre haya podido llevar a su Hijo a Jesús, aunque dudando, es una lección de perseverancia y humildad. En momentos de duda, no debemos alejarnos de Dios.
Al contrario, debemos acercarnos más a Él y pedirle con sinceridad que fortalezca nuestra fe. En la vida cotidiana, todos enfrentamos dificultades que nos hacen cuestionar nuestra fe. Puede ser una enfermedad, un dolor emocional, problemas económicos o la pérdida de un ser querido. Sin embargo, como nos muestra este pasaje, es en esos momentos cuando nuestra fe debe ser más firme. No se trata de no tener dudas, sino de saber que, a pesar de ellas, Dios siempre está presente, dispuesto a ayudarnos y a guiarnos. La fe se fortalece en los momentos de prueba, y es en la oración donde encontramos las fuerzas para continuar. El pasaje también nos muestra la importancia de la comunidad de creyentes. Los discípulos no pudieron sanar al niño por sí solos, lo cual resalta la necesidad de apoyarnos en la comunidad de la Iglesia. La fe no es una cuestión individualista. Es un camino que recorremos juntos, como miembros del cuerpo de Cristo. La Iglesia, como madre y maestra, nos guía en el camino de la fe y nos ofrece los medios para crecer espiritualmente. La palabra de Dios, los sacramentos y la oración comunitaria. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la fe se nutre de la escucha de la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos las Escrituras, que participamos en la misa o que oramos juntos, nuestra fe se alimenta. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a decir Padre Nuestro, recordándonos que la fe cristiana no es una fe aislada, sino una fe compartida en comunidad. La oración comunitaria, especialmente la Eucaristía, nos fortalece en nuestro caminar hacia el reino de Dios. En este sentido, el papel de la Iglesia es fundamental. La Iglesia nos ofrece contexto en el que podemos experimentar la fe de manera más profunda, no solo de manera personal, sino como parte de un pueblo que camina junto a nosotros. La comunidad de creyentes es un apoyo invaluable en la vida de oración y en la lucha constante por vivir la fe. A través de la oración conjunta y el acompañamiento espiritual, podemos superar las dudas y caminar con más firmeza en el seguimiento de Cristo. En la vida del creyente, la oración también debe ser entendida como un acto de confianza en la voluntad de Dios. En el pasaje de Marcos, vemos cómo Jesús enseña a sus discípulos que no todo depende de su poder humano, sino de la voluntad de Dios. Es el Padre quien tiene control absoluto, y Jesús se convierte en el instrumento de la acción divina. Esta es una gran lección para nosotros, en nuestra oración. Debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de ciertos sufrimientos o situaciones. La oración cristiana no debe verse solo como una forma de pedirle a Dios lo que deseamos. Es cierto que la súplica es una parte importante de la oración, pero la oración también es un acto de abandono en los brazos del Padre, un reconocimiento de que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nuestras peticiones no se cumplen de inmediato. San Agustín, en sus escritos sobre la oración, nos enseña que orar no es pedirle a Dios lo que queremos, sino pedirle que Él haga en nosotros lo que Él quiere. Aceptar la voluntad de Dios, especialmente cuando no entendemos sus designios, es uno de los aspectos más difíciles de la fe. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba y puede crecer. Dios no siempre responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero siempre responde de acuerdo con su sabiduría infinita y su amor incondicional. Finalmente, este pasaje también nos habla de la sanación que solo Dios puede otorgar. La curación del niño endemoniado es una manifestación de poder divino que actúa a través de la fe y la oración. En nuestra vida cotidiana, todos somos llamados a experimentar esta sanación, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual y emocional. La fe y la oración son los medios por los cuales Dios actúa en nuestra vida para sanarnos de nuestras heridas más profundas. Jesús no solo sana al cuerpo,
sino que viene a sanar el corazón del hombre, a restaurar nuestra relación con Dios y a hacernos nuevas criaturas. La fe, fortalecida por la oración, nos permite abrir nuestro corazón a esa sanación. La Iglesia, a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, nos ofrece los medios por los cuales podemos experimentar esta sanación interior. La oración no solo es un acto de súplica o alabanza, sino también un medio poderoso para la transformación personal. Es a través de la oración que Dios va moldeando nuestro corazón y nos va convirtiendo en personas más humildes, generosas y llenas de su amor. En el Evangelio, Jesús actúa de forma inmediata ante la fe del Padre y la súplica de éste por su Hijo. La respuesta de Jesús nos muestra que la oración tiene poder de transformar nuestras circunstancias y a nosotros mismos. Es en el diálogo con Dios donde nuestras prioridades cambian, donde nuestro enfoque se vuelve más claro y nuestra vida se llena de sentido. El Papa Benedicto XVI recuerda que la oración nos lleva a la esperanza. La esperanza cristiana está fundada en la oración. Dice el Papa, la oración, entonces, se convierte en un espacio donde no solo pedimos a Dios lo que deseamos, sino donde también nos disponemos a recibir la gracia para cambiar. Dios, a través de la oración, nos purifica, nos renueva y nos enseña a ser más semejantes a Cristo. En este sentido, la oración es una herramienta esencial para nuestro proceso de santificación. Nos ayuda a dejar atrás nuestro egoísmo y a vivir según los valores del Evangelio. La oración diaria, aunque a veces pueda parecer una rutina, tiene un poder transformador en la vida del creyente. Cada vez que nos arrodillamos o nos disponemos a hablar con Dios, estamos abriendo nuestro corazón a Él, permitiendo que su luz entre en nuestras sombras. La oración no cambia a Dios, cambia a quienes oramos, transformándonos de adentro hacia afuera. Es un acto de amor y confianza en la voluntad divina, un acto que, al final, nos lleva a un crecimiento espiritual y humano. Vemos también en la lectura que los discípulos intentaron sin éxito expulsar al demonio. Jesús, al abordar ese fracaso, menciona que este género con nada puede salir, sino con oración. Esto nos recuerda que la oración es más que un acto individual, es también un acto comunitario. Aunque los discípulos no pudieron sanar al niño, fue la oración de Jesús lo que trajo la sanación. Este momento nos invita a reflexionar sobre la importancia de orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. La oración comunitaria tiene un poder especial porque, cuando nos reunimos en oración, formamos una sola voz ante Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la oración cristiana no es solo un acto privado, sino también un acto que incluye a toda la comunidad. Al orar juntos, no solo compartimos nuestras peticiones personales, sino que también intercedemos por las necesidades de los demás. Esta es una de las razones por las que la misa y las celebraciones litúrgicas son fundamentales en la vida cristiana. En ellas, toda la Iglesia se reúne para elevar sus oraciones a Dios. La oración comunitaria, especialmente la oración en la Eucaristía, nos fortalece como Iglesia. Es una forma de unificar nuestras intenciones y de pedir por las necesidades de todos los hermanos en la fe. En cada misa, oramos por la paz, por los enfermos, por los pobres y necesitados, y por aquellos que viven en situaciones de sufrimiento. La oración comunitaria nos recuerda que no estamos solos. Estamos unidos en Cristo, el cual nos invita a llevar juntos las cargas de los demás. No solo nos habla de la sanación de un niño, sino también del sufrimiento de su padre, quien, al ver a su hijo padecer, experimenta una profunda angustia. Este sufrimiento humano es una realidad que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, ya sea por la enfermedad, la pérdida de un ser querido, las dificultades económicas o cualquier otra forma de sufrimiento. La oración se convierte en un refugio
donde podemos encontrar consuelo. La fe y la oración son fundamentales cuando nos enfrentamos al dolor. En estos momentos de prueba, nuestra relación con Dios se vuelve más profunda. La oración no necesariamente elimina el sufrimiento, pero sí nos da la gracia para soportarlo. Jesús mismo vivió el sufrimiento en su pasión y muerte en la cruz. A través de él, podemos encontrar el sentido del sufrimiento humano. Es un medio de purificación, de transformación y de unión con el sufrimiento redentor de Cristo. En su encíclica Salvifici Doloris, San Juan Pablo II explicó que el sufrimiento tiene un sentido redentor cuando lo vivimos con Cristo. El dolor, vivido con Cristo, se convierte en un instrumento de salvación. Afirmaba el Papa, la oración, en estos momentos de dolor, se convierte en un acto de unión con Cristo sufriente. Y es allí donde encontramos la fuerza para continuar adelante. La oración, entonces, no elimina el sufrimiento, pero nos permite vivirlo de una manera más fecunda. Nos ayuda a entender que Dios no nos deja solos en nuestros momentos de dolor. Él está con nosotros, consolándonos y dándonos la fortaleza para seguir adelante. La oración se convierte así en un medio de sanación interior, que nos permite confiar en que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está obrando en nuestra vida. La fe no es solo una respuesta a nuestras peticiones, sino también una respuesta a la acción de Dios en nuestra vida. Jesús, al sanar al Hijo del Padre en el Evangelio, está mostrando no solo su poder, sino también su amor y su misericordia. La fe del Padre es la respuesta al amor incondicional de Dios. Dios actúa en nuestra vida, no solo por lo que pedimos, sino porque Él desea nuestro bienestar y nuestra salvación. La Iglesia nos enseña que la fe es un don de Dios, pero también es una respuesta humana a ese don. San Pablo nos recuerda que la fe viene por la escucha, y la escucha por la palabra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. La fe se cultiva a través de la oración, la meditación de las Escrituras y la participación en los sacramentos. Cada vez que oramos, estamos respondiendo al llamado de Dios a confiar en Él, a abandonarnos en su voluntad y a seguir el camino de la vida cristiana. Oremos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.